grabar, empezar las grabaciones y me imagino que todo el mundo me está oyendo. Vamos a ver, ¿me estáis oyendo? Contestarme, sí, perfecto, pues ya lo podemos cerrar. Entonces, como decía, bueno, voy a hacer un poco el análisis de qué va el tema 6. El tema 6, lo que tenéis que entender es que no son planas las moléculas. Todo el mundo está acostumbrado, si uno le dice metano, a escribirlo así, como si fuese una cruz, pero esta molécula no es plana en absoluto, no es plana en absoluto. Sabemos, veis, que el carbono es, veis, como en esta molécula tiene, lo veis, de aquí a aquí, tiene 109 grados. Depende de qué carbono es, el sp3 109, tetraédrico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que imaginar la tridimensionalidad de la estructura de los compuestos orgánicos. Es importante entender que los compuestos orgánicos son tridimensionales y para los biólogos es más importante aún, porque muchas veces enzimas, hormonas o pequeñas moléculas, simplemente por la disposición espacial, cambian su propiedad biológica. Entonces, por eso, mientras iremos hablando, haciendo un poco, describiendo algunas clases de hidrocarburos, iremos completando con digamos, esta definición de hidrocarburo, esta clasificación de hidrocarburo, haciendo su análisis conformacional. Vamos a ver cómo están tridimensionalmente. Bueno, pero no vamos a decir tridimensional, esto ya lo sabéis. Los químicos, cuando hablan de tridimensionalidad, se refieren a estéreo. Estéreo, cuando veis algo como estéreo, quiere decir que tiene que ver con la tridimensionalidad de la molécula. O sea, no usaremos estereoisomería para hablar de isómeros que tienen la misma conectividad, pero que tienen una distinta distribución espacial. Entonces, que no son la misma molécula. Hablaremos de actividad óptica y veremos que es un caso particular de estereoisomería. Hablaremos de enantiómeros conectados justamente a la actividad óptica, racémicos, diastereoisómeros y estereoisómeros en general. Como la estereoisomería tiene que ver con la actividad química y con la actividad biológica con algunos ejemplos. Este es un poquito un resumen mientras la gente entra, pero vamos a verlo uno por uno. Bueno, rápidamente, cosa hacemos? Alcanos. Los alcanos, la fórmula general, lo sabemos que eso. Yo creo que esto ya todo el mundo se ha enterado de la fórmula general, que es un sp3, que tienen esto de 109 grados, ¿lo veis? Es el carbono está como al centro de una pirámide imaginaria, ¿lo veis aquí? Esta es la pirámide, ¿de acuerdo? Y el carbono está al centro. Entonces, no olvidemos nunca que cuando decimos sp3, estamos hablando de algo tridimensional. ¿Qué isomería tiene? Isomería de cadena, lo que tienen ellos. Y tiene también estereoisomería, veremos, isómero conformacional, ¿qué quiere decir? Lo veremos. Y vamos a ver por qué. Bien, lo que pasa, por ejemplo, si voy al etano, siempre quedando en los alcanos, el etano, pues justo por lo que decíamos, nosotros, bueno, estáis acostumbrados a escribirlo así, pero esto me puede valer, pero depende de qué me puede no valer, porque esta no es una manera correcta de escribirlo, es una manera, digamos, aproximativa de escribirlo. El etano, yo lo que tengo que entender, lo describe más esta molécula. Lo describe más, por ejemplo, un sistema así, ¿lo veis? O mejor así. Si lo veis, esto escrito con ball and stick, como se dice, ¿veis? Este es el carbono, esto es el hidrógeno, y veis cómo están puestos. Bueno, pero tenemos un problema, y tenemos que asumir algunas convenciones. No podemos escribir el etano así o así, ¿veis? Es muy incómodo. Aquí hay dos carbonos, ¿lo veis? Esto sería todo si queremos
hacer hincapié en la esfera de volumen que ocupan los electrones. Este es más cómodo, pero aún así no lo escribimos así. Tenemos que encontrar una manera para entendernos, para algo que se entiende todo y que es una convención. Entonces, ¿cómo pintamos el examen? Cuando yo lo pinto haciendo hincapié en la estereoquímica, tengo que tener en mente algunas convenciones. ¿Estamos listos, verdad? ¿Me estáis escuchando? Entonces, cuando yo escribo una línea continua, esto quiere decir que los enlaces que estoy escribiendo están en el plano de la pizarra o de la hoja donde estoy escribiendo. Lo veis aquí, por ejemplo, veis este carbono que aquí, veis que es una línea continua. Esto tenéis que imaginarlo como si esta estructura se queda en el plano de la pizarra, de la pantalla o lo que sea. Cuando algo viene hacia mí y por debajo, lo pongo como una cuña rellena. ¿Lo veis aquí cómo está? Lo pongo como una cuña. ¿Lo veis? La cuña, ¿veis? Es como si te está diciendo un efecto de perspectiva. La parte que se acerca es más grande y cuando se aleja tú haces como si fuese en línea de fuga. Cuando se aleja de los entonces, esta cuña, ¿qué quiere decir? Que este hidrógeno viene hacia mí y hacia abajo. Cuando quiero poner el otro hidrógeno, porque aquí es un hidrógeno que está en el plano, esto es un hidrógeno que está en el plano, aquí un carbono que está en el plano, este carbono que está en el plano, este hidrógeno que viene hacia mí y tengo un hidrógeno que se aleja. ¿Lo veis? Y lo pongo con una cuña pero a rayas, ¿no? Segmentada. ¿Veis? Aquí así. Si lo pongo del otro, lo pondré así. Y esto quiere decir que se aleja de mí y va hacia adentro. Y este viene hacia mí y hacia arriba. ¿Lo veis? Como esta es la estructura estereoquímica tridimensional del etano. Aquí la veis escrita mejor, porque escribirlo ahora en la pizarra nos sale lo bonito. Ya yo no hago bien, ¿de acuerdo? Pero esto, veis, normalmente línea discontinua quiere decir, o cuña discontinua quiere decir que el enlace se aleja del observador, cuña continua quiere decir que se acerca al observador. Línea normal quiere decir que está en el plano. Entonces, ¿lo veis aquí? Entonces aquí, fijaros, es como si esto está en el plano. ¿Lo veis? Este hidrógeno corresponde a este hidrógeno que viene hacia nosotros y lo ponemos. Yo creo que se ha entendido. Rápidamente, ¿me confirmáis, por favor, si se ha entendido o no? Vale, no sigo, porque si no, tardamos. Bien, entonces, ahora imaginamos una cosa. Bien, dicho como es una vez que nos hemos aclarado cómo es la convención de escribir la estereoquímica, ya lo diré por última vez, estereoquímica quiere decir estructura tridimensional de la molécula, se llama estereoquímica. Bien, ahora tengo que ver otra cosa, como la distinta manera de representarla. Tener en cuenta una cosa, que por ejemplo, cuando estamos en un alcano, o cada vez que tenéis un enlace sencillo, como este, por ejemplo, un enlace sencillo, cualquier enlace sencillo, ¿no? ¿Lo veis? Esto es un enlace sencillo. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener rotación alrededor de este enlace, porque son electrones. Entonces, estos tres sustituyentes pueden rotar por comparación a esto. Se llama rotación y cada posición que pueda asumir se llama conformación. Conformación. ¿De acuerdo? Conformación, ¿qué quiere decir? Es cada disposición espacial que son infinitas. Tú aquí tienes distinta, infinita estructura que puede tener, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Que como puede rotar, lo que pasa es que tiene una media, ¿de acuerdo? Si fuese bloqueada, pues si pudiésemos congelar,
por ejemplo, la conformación A, la conformación B, la conformación serían tres compuestos distintos, pero ¿cómo pueden rotar? C se convierte en B y A se convierte en B, se convierte en A, se interconvierten entre ellos. Pero se pueden decir una cosa, por ejemplo, si os fijáis aquí, tenemos algunas de las infinitas conformaciones que tenemos que pararnos un momento a pensar y a reflexionar sus características. Por ejemplo, fijaros una cosa, si hay dos estructuras, digamos, de las 1000 conformaciones, hay algunas que son más llamativas. Una es la alternada. ¿Qué quiere decir la alternada? Fijaros en este, por ejemplo, en el hidrógeno en azul, este hidrógeno, ¿lo veis? Este hidrógeno está en medio de estos dos, ¿lo veis? O sea, cada uno está en medio del otro. Esto está en medio de los otros dos, ¿lo veis? Y eso se llama conformación alternada. La otra conformación es la eclipsada, donde básicamente esto y esto están en el mismo plano. Y se llama eclipsada porque si yo me pudiese poner a mirar la molécula desde aquí, por ejemplo, con el ojo desde aquí, mirándolo, yo lo vería eclipsado. Cada uno lo veis que lo vemos eclipsado. Y cada vez que giro, fijaros, mirad aquí qué ha pasado. Me tardo un pelín más. Esta igual era una de las clases que hubiese sido mejor hacerla presencial, porque se ve mejor con los modelitos, lo hubiese enseñado, pero espero que vuestra imaginación esté llegando. Pues imaginamos una cosa, veis aquí está girando, ¿no? Entonces imaginar, esto está girando, el A está girando, y si yo giro de 30 grados, este hidrógeno que iba por atrás, ahora me queda en el plano. Esto que era en el plano se va por atrás, y el rojo que era por adelante, sigue por adelante, pero por debajo, ¿lo veis? Entonces, esto ahora está todo eclipsado, ¿lo veis? Verde con verde, etcétera, etcétera. Si yo sigo continuando, otro 30 grados, este hidrógeno que estaba aquí, ahora está aquí, ¿lo veis? Viene hacia mí y se pone en medio, pero esta vez está en medio del azul y del rojo, y otra conformación alternada. Entonces, hay toda esta conformación. Entonces, para poder representar y mirar tenemos otra manera de verla que se llama proyección de Newman. Recurrimos a algunas proyecciones. ¿Por qué tenemos que aprenderla? Porque alguna vez necesitamos tener una visión espacial. La proyección de Newman, ¿en qué consiste? Consiste que tú te fijas en un enlace, por ejemplo. El enlace es este. Cuando tú te fijas el enlace que tú decides proyectarlo con Newman, te tiene que meter enfrente. O sea, si el enlace es aquí, no lo tiene que ver de dónde lo estamos viendo, sino imaginar de verlo en el plano. Poner nuestra vista en el plano y verlo así. Si lo vemos así, este carbono es este carbono. Y este carbono estará eclipsado y no se ve aquí. Estará por atrás. Este hidrógeno sería este hidrógeno. ¿Lo veis? Este sería este. Este hidrógeno sería este. Y este hidrógeno verde sería este. ¿De acuerdo? Voy a cambiar de color para que veamos lo de atrás. Lo ponemos en azul. Este sería este. Este sería este. Y este verde sería este. ¿De acuerdo? Entonces, la proyección de Newman, entonces, recordar, se elige un enlace, se analiza un enlace. Una vez que decidimos cuál enlace queremos analizar, nos metemos a lo largo del enlace, de modo que la vista vaya a lo largo del enlace. Y lo representamos así. El primer carbono, el delantero, lo ponemos como un punto. Y de este punto salen tres enlaces, que son los tres hidrógenos, ¿veis? El verde sería esto, el rojo sería esto, y el otro verde sería esto. ¿Lo vemos? Esperad que lo voy a... Porque esto es un intermedio, pero esta es la de Newman. La real de Newman es la C. ¿De acuerdo? Entonces, repito. El primer carbono lo ponemos como un punto.
¿De acuerdo? Primer carbono, un punto. Esto es el carbono delantero. Este carbono corresponde a este carbono. Entonces, si yo lo veo de aquí, yo veo, aunque sean de 109 grados, pero si me pongo así, lo veo como una proyección, ¿no? Me tengo que imaginar proyectada, aunque vienen hacia mí estos tres hidrógenos, digamos que yo puedo ver como si fuesen del espacio de 120. Lo pongo así, ¿lo veis? Y lo de atrás, el carbono de atrás, lo represento con un círculo. Esto sería este carbono, con un círculo grande. Este carbono tiene este hidrógeno y este lo represento, este enlace así, que parte desde la no parte desde el centro, porque el carbono en Newman es este de atrás. ¿De acuerdo? Yo creo que se ha entendido. Entonces, esto, ¿veis? Es una manera de verlo, ¿veis? Yo tengo A, luego lo miro, si yo lo miro desde aquí, como el ojo lo mira desde aquí, ¿lo veis? Entonces, este hidrógeno sería este sería este, y este sería este. A ver, yo espero que se esté entendiendo, me estoy igual parando mucho. Confirmarme si estamos entendiendo o no. Bien, la mayor parte, si hay dos, bueno, siento por los dos, me pidan esto, pero no me puedo parar porque no tengo tiempo de verdad. Así que voy siguiendo. Bien, luego, entonces, cuando vamos a hacer, tenemos que aprender también ahora a mover la proyección de Newman. Y estamos haciendo el ejemplo con el etano, por ejemplo. Esta proyección, ¿veis? No, esta no es una proyección. Este es el etano vista casi como Newman. ¿Lo veis? Este es el carbono delantero. En Newman tengo que ser capaz de ponerlo así. ¿Lo veis? Este carbono tiene un carbono hidrógeno y yo me lo pinto. Este carbono tiene un carbono hidrógeno verde y yo me lo pinto. Carbono, hidrógeno aquí y yo lo pinto. ¿De acuerdo? Y etcétera, etcétera. Lo de atrás, veis que están eclipsados. ¿Lo veis que están eclipsados? Si giro lo de atrás de 60 grados, aquí girarlo de atrás o de adelante da igual, porque es algo recíproco, ¿de acuerdo? Entonces, si lo giro, lo veis de 60 grados, lo giro y tengo esta estructura. En Newman lo represento así. Cuando yo, en lugar de ponerlo en medio, lo que están atrás, lo pongo casi eclipsado, es en posición eclipsada. Si sigo girando, ¿veis? Esto llega aquí, está aquí. O puede llegar aquí, estamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Entonces, primer ejercicio que tenéis que saber es saber dibujar las proyecciones de Newman. Las proyecciones de Newman, como os decía, imaginar el hexano. Perdonadme, el etano. Vamos a hacer el análisis conformacional del etano. Repito, las conformaciones son la disposición espacial. Hay infinitas disposiciones, pero hay algunas que son llamativas. Por ejemplo, ¿cuáles son? Son esta, por ejemplo, o esta. Si os fijáis abajo, toda esta de abajo, la A, la B, la C y la D, son todas conformaciones eclipsadas. Toda la de arriba son todas conformaciones, toda lo de abajo son todas conformaciones alternadas. Y estas son eclipsadas, ¿de acuerdo? Como es lógico, ¿cuál es que tiene menor energía? La alternada, porque cada átomo tiene más espacio, porque está en el medio de los otros dos, entonces está en un mínimo de energía. Una posición, una conformación eclipsada, y al contrario, es un máximo de energía. Entonces, girando las moléculas, yo paso de esta estructura a esta estructura y aumento de esta estructura eclipsada a esta alternada y disminuyo la energía. Luego, entonces, cada vez que giro la molécula, tengo una energía que varía, ¿ves? De forma sinusoidal. ¿De acuerdo? Si yo, al contrario, en lugar del butano, en lugar del etano, tengo el butano,
¿veis? ¿Qué me cambia del buletano? Que tengo 2 CH3 de más. ¿Veis? Aquí son en azul y en rojo. ¿De acuerdo? Ahora, si os fijáis, yo aquí tengo distintas, no todas las alternadas. Mientras antes, todas las alternadas tenían la misma energía. ¿Veis? Y todas las eclipsadas tenían la misma energía, porque todo hidrógeno, no había razón para que fuesen distintos. Si en lugar de un hidrógeno pongo un metilo, ¿veis? Los dos metilos aquí se encuentran en el mismo plano, pero apuntando a polos distintos, que se llama antipleriplanar, o se pueden presentar en formación sin pleriplanar, que está eclipsada, esta es alternada, eclipsada, alternada, eclipsada, alternada, ¿lo veis? Entonces, no todo aquí, ¿veis? Voy a escribir los alternadas, lo pongo en este alternada y esta alternada, ¿lo veis? Pero los tres alternadas tienen energía distinta. ¿Cuál es la menor de energía? La menor de energía es esta, el antipleriplanar. ¿Por qué? Porque los grupos más voluminosos apuntan al lado distinto, mientras aquí los grupos voluminosos no están en el mismo plano, pero están un poco estorbándose. Entonces, digamos, de la forma antipleriplanar, perdonadme, de la forma alternada, de todas las tres formas alternadas, la que está antipleriplanar se llama anti. Esto tenemos, sea anticlinal, esto no importa, ni antipleriplanar, pero anti sí. Recordamos, la disposición anti es la disposición alternada en lo que los grupos más voluminosos apuntan a polos opuestos. De las alternadas hay esta, ¿lo veis? Esta aquí y esta aquí, ¿lo veis? Estas se llaman, ¿lo veis aquí? Se llaman gauche, ¿de acuerdo? Es decir, es una alternada y es mejor que la eclipsada, pero de los alternadas es menos estable que la anti. Vamos a verlo con esto. Si os fijáis aquí, lo veis aquí, todos los mínimos son alternados. Todos los mínimos de energía son alternados. Todos los máximos son alternados. Pero entre los mínimos, el máximo, perdonadme que no se pueda decir, digamos, el mínimo de energía, el mínimo absoluto, lo tienen las posicionantes. Repito, las posiciones que los sustituyentes están del lado opuesto. La posición gauche, que es decir, son alternados, pero están en el mismo hemisferio, digamos, están en el mismo hemisferio, tienen menor energía, pero es un mínimo relativo, no absoluto. Las eclipsadas, que están eclipsadas, que entonces ya es un máximo, pero que además los CH3 están en el mismo lado, es de la mayor energía, un máximo absoluto. Mientras cuando el CH3 está con un hidrógeno, es un máximo, pero un máximo relativo. ¿Me explico? Entonces, tenemos que pensar que la molécula es algo dinámico. Todas estas moléculas es la misma, pero tiene conformación distinta. Me estoy explicando, chicos, ¿me estáis siguiendo? Vamos a ver una pequeña encuesta para ver si estoy hablando a las paredes o no. Bueno, muestro respuesta. Hay 7 que no. Entonces, a los 7, ¿me pueden ayudar, decirme, pueden entrar y decirme dónde los he perdido? Si no me decís nada, yo sigo, ¿eh? Venga, entrar con el micrófono. Hola, no, que me he perdido un poco con lo de Ghost y tal. Sí, a ver, Sara, quédate conmigo. A ver, vamos a ver. La Newman la hemos entendido, ¿verdad, Sara? Sí,
No lo hemos entendido. Entonces tú sabrías representarla, ¿verdad? Ujú. Vale. Entonces, ¿y qué tenemos que pensar? A ver, cuando tengo gauche o anti, tengo que tener sustituyente distinto, porque si son iguales, todos los sustituyentes de los... Aquí hay dos carbonos, ¿lo veis? Aquí tengo un carbono aquí delantero y el carbono de atrás, ¿lo veis? Entonces me estoy fijando en los sustituyentes de estos dos carbonos. ¿Tú ves que el carbono delantero tiene un metilo y el carbono de atrás tiene otro metilo? Sí, Sí, y estamos de acuerdo que entre el metilo y el hidrógeno, el metilo es más grande, estamos de acuerdo. sí, sí. Sí, entonces, tú has entendido, Sara, cuando digo conformación alternada. Sí, eso lo he entendido, sí. Esto bien, entonces, por ejemplo, esta conformación, ¿cómo es? ¿Alternada o eclipsada? Esa alternada, Esta, eclipsada. muy bien. Alternada, eclipsada, alternada. Muy bien, fenomenal. Esto lo hemos pillado, entonces bien. Ahora fíjate, en esta alternada, entonces las Mm. alternadas, te he convencido que son estas tres, que son la de menor energía. Sí. Sí, bien. Ahora, vete a comparar estas tres, ¿de acuerdo? Y en este caso, veis aquí, pongo aquí como dos paréntesis redondas para decir que estos metilos son grupos que tienen volúmenes, son electrones. Tenés en cuenta que un grupo son electrones. Entonces aquí es como si tú tuviese que estar en la misma zona con una persona que te cae fatal. ¿De acuerdo? Si una Ujú. persona te cae fatal, tú imagínate, tú eres este metilo y esta persona que te cae fatal, este metilo. ¿Dónde cree que te quedas más contenta, más a gusto? Es la primera. La primera. Pues esto se llama anti. ¿De acuerdo? Las otras dos se llaman gauche, es decir, son alternadas, es decir, no están aquí, porque aquí es como compartir habitación. Ujú. Aquí comparte con esta persona que te cae mal, estás en la misma planta. Y aquí estás en planta distinta. Me estoy explicando, aunque el ejemplo es muy tonto, pero no sé si te he No, pero sí, sí, convencido. sí, vale. Sí, Te he sí, sí. convencido. Bien, de acuerdo. Sí, Entonces, gracias. de nada, Sara, gracias a ti. La conformación anti, total, tenéis que distinguir la conformación anti de la conformación en gauche. ¿De acuerdo? La gauche es menos estable, la anti es más estable. Bien, seguimos. Y vamos a los alquenos. Como veis, yo estoy, mientras me fijo en un nuevo hidrocarburo, voy a hacer hincapié en los problemas que tenemos de disposición geométrica. Los alquenos que tienen al menos un doble enlace. La hibridación de los alquenos es sp2. Esto es sp2. Y tienen esto que son planares. Entonces, fijaros, en la zona donde tengo el doble enlace, espero que todo el mundo haya entendido que A, B, los dos C, D y E, todos estos 6 átomos están en el mismo plano. ¿Esto por qué? Por la hibridación. Los 3 enlaces se quedan, ¿lo veis? Estos doble y estos dos sencillos son como 3 enlaces, ¿de acuerdo? Aunque tenga doble, ¿de acuerdo? Pero quedan en el mismo plano, ¿estamos de acuerdo? Y en este caso, tener un doble enlace es como tener un candado, es decir, aquí no hay rotación, ¿estamos de acuerdo? ¿Me entendéis esto que digo que es planar? Me tenéis que decir una cosa, quiero saber una cosa, es importante que yo me entere de una cosa. Primera cosa que quiero saber si se entiende. Que A, B, D, E y los dos carbonos siguen en el mismo plano. ¿Esto os convenzco a todo el mundo? Bien, convenzco a todo el mundo. Bien, fenomenal. Segunda cosa que tengo que convencer, que no puedo rotar alrededor de los enlaces doble. ¿Esto me entendéis? Que no puedo tener rotación
alrededor del enlace doble. Perfecto, porque el enlace doble es como ponerle un candado. Entonces ya no pueden rotar entre ellos. Perfecto. Veo que tengo una buena señal, que todo va bien. ¿Por qué os digo esto? Porque si vosotros estamos de acuerdo con esto, vais a entender los tipos de isomería. Los alquenos tienen la isomería de cadena, que le hemos visto, pero aquí tendremos deposición, es decir, el doble enlace, por ejemplo. Si yo tengo un buteno, puede ser esto o puede ser esto. Aquí tengo deposición, ¿de acuerdo? Y tengo geométrica, es decir, si yo cojo esto, puedo tener el doble enlace del 2-buteno y el doble enlace estar así, como lo he pintado, o con los carbonos en el mismo lado. ¿Lo veis? Tengo A y tengo B. ¿Lo veis? Estas dos disposiciones. Me habéis dicho que sabéis que no tiene rotación. Si era un etano, sí, pero aquí hay un doble enlace. Entonces, A y B son distintos, porque tú no puedes rotar. Tú para rotar tendrías que romper la molécula y volver a formarla. No es una conformación. ¿Lo veis? Que A es distinto de B. ¿Me explico? Vamos a ver aquí si me estoy explicando. Bien, más o menos, un poco tímidamente, pero parece que sí. Es decir, A y B, ¿veis? Esto es el 1-buteno. Y estos dos, ambos, son 2 butenos. Pero 2 butenos son 2. No, son 2 de posición. 2 es 1 y 2. Este también 1 y 2. Pero A y B son 2 butenos distintos. Son 2 butenos, no son iguales. Recordar que para que sean iguales se tienen que idealmente poder solapar. Y aquí, si solapáis 1, 2 y 3 coinciden. Pero lo otro te caería aquí. Perdón. Entonces no es lo mismo, ¿lo veis? Son isómeros que cambian ¿de qué? No cambia la conectividad, no cambia la posición, no cambia la cadena, cambia la tridimensionalidad, cambia la geometría. Entonces, esto lo llamamos estereoisómero o isómero geométrico. Y en este caso, cuando hay doble enlace, siempre se usa estereoisómero, pero dentro de estereoisómero hay distintas categorías. Cuando tenemos doble enlace y se distinguen por la posición de los sustituyentes, tengo una isomería geométrica que se llamará cisotrans, ahora la explico mejor, o ZE. Bueno, los alquenos son muy reactivos, tienen enlace pi. El tipo de reacciones que dan, reacción de adición electrófila. Como son compuestos ricos, se adicionan. Bueno, adicionan agua, esto lo vamos a hacer, o hidrogenación. Bueno, esto lo voy a volver sobre esto, pero quiero estar en la geometría. Vamos a ver, por ejemplo. Esta es la isomería de cadena. ¿Lo veis aquí? Por ejemplo, aquí tengo alqueno de 4 átomos de carbono. Tanto A como B son 2 alquenos con 4 átomos de carbono. ¿De qué cambia? La cadena. Una cadena lineal y una cadena ramificada. ¿Lo veis? Entonces, una es un 2-metil. ¿Ves que tengo un sustituyente alquílico? Cuando tengo un sustituyente alquílico, ya es una isomería de cadena. Esto es un 2-metil y aquí no tengo sustituyente, un 1-buteno. Pero no lo llamo de posición, porque la posición, claro, uno es un propeno, uno es un buteno, es más el hecho que tenga un alquilo en otra posición, ¿de acuerdo? Esto que estaba aquí se ha ido aquí, se llama isomería de cadena, es la cadena que es distinta. Cuando tengo isomería de posición, cuando aquí, veis que tengo, mientras aquí tenía propeno y buteno, la posición tengo el mismo, te dice lo mismo, buteno, buteno, solo que en esto la posición es 1 del grupo funcional y aquí la posición es 2, ¿está claro? Pero de nuevo, como os decía, aquí
si yo me fijo en el carbono con el doble enlace. Ahora, escuchadme bien. Imaginamos, cuando yo tengo un doble enlace, imaginamos que yo puedo dividir idealmente el plano donde está el doble enlace en 4 cuadrantes. Uno a lo largo del doble enlace. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Entonces, los dos sustituyentes estarán A, B, C y D. ¿Qué puede pasar? Ponemos que los más grandes sean A y C. A y C pueden estar del mismo lado de este, digamos, medio plano. ¿Lo veis? Imaginar que el doble enlace sea como un río, si preferís. Entonces, imaginamos que lo más grande está en el mismo andén, en el mismo lado del río. Y esto lo llamo cis o lo llamo z. Ya veremos la diferencia. Lo llamo z cuando los dos más grandes son del mismo lado. Cis, si los más grandes son iguales también, como por ejemplo hidrógeno, hidrógeno o metilo en metilo. Entonces, digo z o digo cis, ¿de acuerdo? Puedo decir cis en este caso. Si lo más grande, A y C, se encuentran de andenes distintos, ¿lo veis aquí? ¿Veis? Lo más grande de andenes distintos. Entonces esto lo llamo trans o lo llamo E. ¿De acuerdo? Entonces uno me puede decir, sí, Salvatore, yo uno veo cosa clara. Por ejemplo, hacemos algunos ejemplos. Voy a hacer algunos ejemplos así. Es mucho más... esperad un momentito. Nueva diapositiva. Hacemos un ejemplo. Yo tengo este doble enlace. Aquí tengo un etilo. Aquí tengo un propilo. Aquí tengo un metilo. Y aquí tengo un etilo. ¿Lo veis aquí? Aquí, ¿cómo lo llamo? ¿Cis o trans? A ver, vamos a hacer un sondeo. Vamos a hacer un sondeo. Sí, decirme, entrar. Entrar con el micro. Ah, bueno, igual habéis tocado esto, vale. Esperad un momentito. E o Z. Las opciones que doy es esto. Es decir, esta molécula que he puesto, ¿es E o Z? Bien, según esta, es una E. Según esta encuesta, este sondeo es una E. Vamos a ver si es verdad. A ver, yo que me tengo que decir, ¿cuándo hemos dicho que es E? Y cuando hemos dicho E, cuando más grande de lados opuestos. A ver, el más grande del primer carbono, ¿quién es? Entre metilo y etilo. Es el etilo. ¿De acuerdo? El más grande del segundo, ¿es el etilo o el propilo? Es el propilo. ¿De acuerdo? Aquí veis que los más grandes están del mismo lado del río, del mismo andén. Entonces esto era un Z. ¿Me explico? Pero ¿cómo sabemos? Por ejemplo, si yo digo esto ahora, hacemos... Esto segundo, ¿qué dirías que es? ¿E o Z? Vamos a hacer de nuevo. Esto segundo, ¿qué diríamos que es? ¿E o Z? Una pregunta, el primer carbono, el sustituyente de abajo, ¿qué es? Terbutilo. Terbutilo. Ir a revisar Vale, lo que dice el terbutilo, que es un grupo importante. El terbutilo, cuando escribo T-but, quiere decir este grupo. sí, CH3. sí, sí, eso sí, simplemente que no veía, perdón. Vale, vale, vale.
Fenomenal. Sí, no, lo escribo mal, perdonadme. Bien. Esto que entonces estábamos diciendo que es E o Z, vamos a verlo. La mayor parte dice Z y entiendo el error porque todavía no lo he explicado. Aquí tenéis razón, vosotros decir, entre este 2 esto es el más grande y entre este 2 esto es el más grande. Entonces esto lo llamo Z. Sin embargo, cuando decimos E o Z no tenemos que referirnos al más grande en términos de volumen. En lugar de decir el más grande, yo tenía que haber dicho al más prioritario. Hay una regla para determinar el prioritario. El prioritario en este caso es el cloro, entonces no es esto. Entonces esto es un E. Ahora explico qué quiere decir el prioritario. ¿Cómo decimos quién tiene prioridad? Entonces, recordar, ¿me estáis escuchando? No tenéis que mirar quién es el más voluminoso cuando dais la prioridad. Tenéis que mirar quién tiene prioridad. Y hay unas reglas que se llaman regla CIP o regla de Cahn-Ingold-Prelog. ¿Veis? CIP por eso es. CIP. Cahn-Ingold-Prelog. Establecen la prioridad de los sustituyentes un átomo a un átomo, habitualmente un carbono. Fijaros, primera regla. La prioridad se establece según el número atómico del átomo sustituyente. Un átomo tiene prioridad sobre otro de número atómico menor. Entonces, en el ejemplo anterior, si os fijáis, este carbono está unido a un carbono del terbutilo, a otro carbono del etilo, a un hidrógeno y a un cloro. Lo que tiene número atómico mayor es el cloro, por lo tanto, el cloro tiene prioridad 1 y esto tiene prioridad 2. Del otro lado, esto tiene prioridad 1 y esto tiene prioridad 2, porque este es un carbono que tiene sobre el etilo. ¿Me estoy explicando? Seguimos. Esta es la primera regla. Primera, número atómico. Luego puede pasar que hay empate. Puede pasar como en el primer caso, lo veis aquí. Y en este caso, lo voy a escribir por extendido. Esto es un CH2, CH3. Esto es un CH3 y esto es un CH2, CH2, CH3. Aquí habíamos dicho que era Z. Entonces, en este caso, aquí tengo CH2, CH3. Vamos a ver. Y en este caso, fijaros que tengo carbono, carbono, carbono y carbono. Tengo un doble empate. Esto y esto empatan. ¿Lo veis que están empatando? Tanto en este carbono como en este carbono. Porque tenéis que hacer esto. Voy a perder tiempo porque lo vamos a volver a ver. Y es una parte importante. Entonces, tenéis que fijaros carbono por carbono. Entonces, vamos a ver, antes de todo, hacémoslo por orden. Cuando te dice dar la prioridad, uno empieza. Analizo este carbono. Este carbono, ¿a quién está unido? Pues está unido a este carbono. Voy átomo por átomo, y a este carbono. Y veo claramente que el carbono en verde tiene un empate. Está unido a un carbono y a un carbono. ¿Lo veis? El verde tengo un doble empate. Entonces, ¿qué hago? Para desempatar, voy atrás en la cadena. Y digo, este carbono rojo ahora, a su vez, ¿a qué está unido? Pues este carbono rojo está unido a un hidrógeno, a otro hidrógeno, a otro hidrógeno. A 3 hidrógenos está unido, ¿lo veis? El carbono de abajo, este carbono aquí, ¿está unido a qué? A un carbono, empiezo del mayor, ¿lo veis? Está unido a un carbono y a 2 hidrógenos. ¿Lo veis? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es claro que el etilo tiene prioridad sobre el metilo, porque desempatan, pero no tanto por el volumen, porque por cómo está unida la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, este es el 1 y esto el 2. Vamos a ver la otra, la cadena, que yo la pongo ahora amarilla. Vamos a ver el carbono amarillo. El carbono amarillo, ¿a qué estará unido? Esperad un momentito que cambio colores.
está unido a este carbono y a este carbono. Aquí hay un empate. Luego, este carbono, ¿a qué está unido? Está unido a 2 hidrógenos y a un carbono. ¿Qué sería esto? ¿Lo veis? Está unido a un CH2. 2 hidrógenos y un carbono. Pero también aquí, ¿veis? Sigo teniendo empate. Este es como los penaltis. A quien le gusta el fútbol. Entonces se sigue hasta que nos desempatamos. Luego, a su vez, esto está unido a un carbono que está unido a 3 hidrógenos. Y, ¿veis? Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Que sería este. El tercer carbono. Entonces, el primer carbono era este. Está unido a carbono, hidrógeno, hidrógeno. Y el segundo está unido, ¿veis? Sería este, a un carbono y a 2 hidrógenos. Entonces, a esto le damos el número 1, a esto le damos el número 2. Como fijáis, ¿veis? El 1 rojo y el 1 negro están del mismo lado del río. Entonces era Z. Pero no por el volumen, por esta regla. Perdón. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que te dice la regla. Cómo tenemos que hacer. Si entre dos se va a hacer... Cuando hay un doble o un triple enlace, el átomo más alejado se cuenta 2. Si hacía un doble enlace, se cuenta como si fuesen dos enlaces sencillos. Eso te está diciendo. Bien, a esto no llegaráis a esto. Z precede número másico mayor, a número másico menor, pero a esta regla no llegaráis, ¿de acuerdo? No vais a llegar, así que esto lo podéis señalar. Bien. Y esto es lo que decía en el doble enlace. Aquí lo que te dice esta molécula, que tú tienes como un candado y que no veis que está como con un candado y no hay rotación. Entonces, veis, aquí no tenéis rotación. No podéis, entonces, este cis es distinto del trans. No se pueden interconvertir como pasaba con el etano. El etano no tiene cis o trans. Recordad que cis o trans lo tenéis solo si tenéis doble enlace o ciclo, que son los casos que no hay rotación. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los alquinos. Los alquinos tienen esta fórmula, ¿de acuerdo? Son lineal. Si os fijáis, tenéis 2 orbitales P, ¿veis? El azul y el morado, y hace una estructura como lineal, ¿lo veis? Es como un cilindro. Donde está el alquino tenemos que imaginarlo como un cilindro. En el cilindro está un enlace sigma, ¿veis? Internuclear, y aquí un sigma con el hidrógeno, y luego esto es todo esto. Entonces aquí no tenemos estereoisomería cis o trans, porque es lineal, no puedo decir si está del mismo lado o no, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos isomería de cadena y isomería de posición del triple enlace. Esos son tipos de isomería que dan. Bien, esto es otra cosa que quiero poner, aunque sea rápido, luego pasaremos a los cicloalcanos. Una cosa que uno se podría preguntar, bueno, los alcanos, los alquenos, los alquinos, ¿son ácidos estos protones? Pues la respuesta es, me perdonáis la vulgaridad, aunque se queda grabada, ni de coña, ni de coña son ácidos, son para nada ácidos. Entonces, no es lo normal que por favor, no arrancar protones así. Pero se puede hacer una escalera, o sea, forzando muchísimo las condiciones, haciendo otra cosa, se puede, siempre con dificultad, pero una con dificultad enorme, una con dificultad menos enorme, arrancar un protón. Pero fijaros, en un alcano, arrancar un protón es casi imposible. Es casi imposible. No digo que no existan, sí, pero es casi imposible arrancarlo. Fijaros, el pK es 50, la acidez es 10 a la menos 50, es decir, no es para nada ácido, para nada. Pero podemos decir, bueno, se puede hacer. En un alqueno sigue siendo muy difícil, pero es 6 orden, sigue siendo para nada ácido. Un alqueno, ¿veis? Arrancarlo un protón me dejaría este metileno y la base conjugada, que es una base fortísima.
porque el carbono no aguanta bien esta carga negativa. Quiere compartir este enlace, ¿lo veis? Pero si voy al alquino, se vuelve un pelín más ácido, ¿lo veis? Esto es 10 a la menos 25. Fijaros, siempre carbono es. Pero claro, la hibridación cambia. Si os fijáis, el carbono de un alquino es un carbono sp, quiere decir que tiene un 50% de carácter S. El sp2 es un 33% de carácter S, porque el otro 66% son 2p. Y esto es un 25%. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más carácter S es el orbital más cercano al núcleo, mejor o menos P o menos mal aguanta la carga negativa. Entonces, un alquino es ligeramente más ácido, es un pelín ácido, pero siempre quedando nel muy poco ácido, 10 a la menos 25. Fijaros, es más fácil sacar un protón a un amoníaco que ya es básico, a darte esta amida, que no sacarlo a un alqueno o un alcano. Pero el alquino es ligeramente más ácido de un amonio. Un alcohol que es poco ácido, 10 a la 16, sin embargo, es más ácido que un alquino. Entonces, veráis que la acidez depende también de esto. Bien, son el 23. Os pido perdón de haberme un poco, de haberme extendido. Voy a parar ahora mismo y nada, seguir, entregar la tarea y vamos adelante. Siempre revisar, intentar revisar y vamos con los seminarios, que ahora lo voy a colgar esta tarde, ¿vale? Venga, un saludo a todos. Adiós.